Muy buenas tardes. Bueno, les doy la bienvenida. Agradezco pues su participación. En esta ocasión vamos a dar inicio al segundo ciclo de conferencias virtuales. Como les mencionó Juan Andrés, mi nombre es Giovanni Juzga. Yo soy el encargado, soy el responsable técnico del área de integridad en la Corporación para la Investigación de la Corrosión. Es probable que nos estén acompañando personas que en el anterior ciclo de conferencias no hayan participado. Entonces me voy a tomar unos minutos como para presentar la corporación. Entonces, pues la Corporación para la Investigación de la Corrosión es una empresa colombiana que si bien presta servicios, de igual forma nosotros somos un centro de desarrollo tecnológico que ya contamos con 25 años de experiencia en corrosión y en integridad. Nosotros, al ser un centro de desarrollo tecnológico, pues también tenemos un componente de investigación, de ejecución de proyectos y también pues de innovación. Nosotros, pues siempre nuestro reto ha sido generar conocimiento a partir de la solución de los problemas. Entonces, ese es nuestro reto constante. Estamos identificando diferentes problemáticas para, a partir de la experticia que ya tenemos, darle solución. Nosotros estamos divididos en diferentes líneas tecnológicas, como lo llamamos nosotros, de temáticas afines a corrosión y también del tema de integridad. Por ejemplo, nosotros, y como ustedes han visto en las sesiones, tenemos área de biocorrosión, físico-química, tenemos un laboratorio de físico-química para cualquier tipo de matriz líquida, sólida o gaseosa. Tenemos un laboratorio de electroquímica para hacer mediciones, evaluaciones de tratamiento, evaluaciones de recubrimientos. Entonces tenemos un laboratorio que inclusive tiene una parte de autoclaves para evaluar alta presión y alta temperatura. Recubrimientos, pues estos 25 años nosotros surgimos inicialmente con el área de recubrimientos, entonces tenemos toda una gama de servicios, de productos, un laboratorio, personal certificado para todos los análisis que tengan que ver con recubrimientos, muy similar con protección catódica, profesional certificado para temas de diseño, monitoreos, inclusive temas de análisis de interferencias. Uno de nuestros funcionarios hace parte del grupo de instructores de NEIS. Hay otras áreas también de apoyo que son correspondientes a todo el tema de inspección, monitoreo de corrosión, software, electrónica y también la parte de análisis dinámico, todo lo que tiene que ver con vibraciones. Todas estas temáticas ustedes han tenido la oportunidad de verlos en los ciclos anteriores y son, digamos, de las fortalezas que tiene la corporación. Algunos de los productos, pues nosotros hemos desarrollado tecnologías, productos, metodologías. Entonces, pues acá ven algunas, son muchas, pues, y la idea tampoco es acá extenderme. Tenemos viales para cuantificación microbiológica, conteo de bacterias, viales hechos con agua o con medios de cultivo hechos con agua de los campos, o también viales estándares comerciales. En uno de los seminarios virtuales ustedes tuvieron la oportunidad de ver todo lo relacionado con sistemas de monitoreo. Entonces también contamos con ese tipo de productos, retráctiles, cupones de todo tipo, de corrosión, incrustación, erosión. Y también tenemos toda la parte de desarrollo de software. Uno de los últimos seminarios, ustedes pudieron ver las competencias y algunos de los software con los que cuenta la corporación. De igual forma también tenemos desarrollos en la parte de sistemas de inyección de química y kit de procesamiento de muestras. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy la idea es presentarle la experiencia, cuál es la metodología de trabajo que nosotros tenemos. Ya es un modelo con más de 10 años en el mercado. La idea es presentarles eso, obviamente primero darles unos conceptos básicos de lo que es la gestión de integridad, explicar la estrategia y luego el paso a paso de la estrategia y luego cuáles son los beneficios, porque pues afortunadamente esta estrategia ha sido exitosa en los campos y en las empresas donde la hemos aplicado. Es una agenda, digamos, pues tiene ciertos temas que podríamos extendernos acá. Esto es un introductorio para los demás seminarios que vamos a tener.
Entonces muchas temáticas las vamos a ver así de una forma muy resumida y de pronto otras las voy a tocar en mayor detalle. Igual no se preocupen, en los demás seminarios vamos a abordar por ejemplo temas de riesgos, temas de modelos de riesgos que nosotros tenemos. Entonces en esos otros espacios vamos a abarcar con más extensión algunas otras temáticas. Bueno, vamos a hablar de integridad y para hablar de integridad pues hay que entender los conceptos para poder luego sí hablar de la estrategia, de la normatividad. Conceptos de integridad pues hay muchos y ustedes, me imagino que el auditorio que está presente, muchos de ustedes son ingenieros de corrosión y al menos han tenido la oportunidad de conocer algo, así sea mínimo, en temas de integridad. Entonces, pues un concepto muy generalizado, hay muchos conceptos, cada norma, lógico, trae su concepto, pero un concepto de integridad en forma resumida, pues básicamente es un proceso que permite garantizar que los equipos desde su fabricación, construcción, operación, mantenimiento, sean correctamente desarrolladas esas etapas de ese ciclo de vida del activo, con el objetivo de evitar fallas, evitar afectaciones al medio ambiente, evitar afectaciones a las personas y lógicamente a los mismos equipos. Entonces es básicamente un proceso de aseguramiento para que desde el diseño hasta inclusive el abandono el equipo cumpla su función sin ningún tipo de fallas o de afectaciones. Y lógicamente para que eso se pueda mantener y para que podamos asegurar esa integridad, pues se debe hacer un proceso de gestión. Un proceso de gestión como cualquier tipo de procesos de gestión, como ejemplo de gestión de calidad, donde no es nada diferente a tener una aplicación sistemática de actividades desde el diseño, construcción, instalación, operación, mantenimiento y abandono, que garantice la integridad del equipo, que nuestros equipos no fallen, que nuestros equipos no tengan un riesgo, que lo estemos gestionando y siempre con la mentalidad de minimizarlo. Y para eso entonces debe haber, por supuesto, un tema de gerenciamiento de integridad y que las compañías cuenten con programas de gerenciamiento de integridad que incluyan una política de integridad con las respectivas responsabilidades, procesos, planes de integridad, procedimientos y que esa serie de actividades en conjunto permitan identificar y mantener la integridad de los equipos. Entonces acá ya estamos hablando en que no es solo un área adicional de integridad, sino que las compañías dentro de sus planes estratégicos incluyan el área de gestión de integridad con la misma o mayor importancia que los demás sistemas de gestión. Y este es un esquema, muchos de estos esquemas ustedes los pueden ver en otras paper, presentaciones, pero este esquema me gusta porque resalta la importancia de disponer de un sistema de gestión de integridad y que es equiparable con un sistema de gestión de calidad de las compañías, sistemas de gestión ambiental. Entonces es la importancia y cómo a su vez estos sistemas de gestión de integridad pues son implementados para las diferentes etapas del proceso, en las estructuras, en los pozos, en las tuberías, en las facilidades o instalaciones. Entonces la importancia de tener un sistema de gestión de integridad que lógico debe tener unas pautas y esas pautas nos las dan las guías, nos las dan las normas, los estándares. Acá hay un ejemplo, podría inclusive poner un slide completo con alrededor de 15, 20 estándares, pero el objetivo no es acá llenarnos de normas. Yo sé que ustedes lo conocen, si no, pues entonces acá les mencionamos algunas. Hay códigos ASME, API, que son estándares internacionales y que son guías y que dan unas recomendaciones para que los ingenieros de integridad o las compañías hagan las respectivas implementaciones. A nivel nacional, pues en Colombia el ICONTEC, que es digamos el ente encargado de publicar y elaborar las normas técnicas, pues tenemos algunas normas para la parte de valoración gestión de integridad para líquidos y también para gas, equivalentes a las ASME B318 suplementos o API 1160. Para acá, para Colombia, tenemos la norma técnica colombiana 5901, que es gestión de integridad en líquidos,
y la 5747, que es gestión de integridad de gasoductos. Esas normas inclusive surgieron de unos comités donde las compañías enviaban unos representantes técnicos del área de integridad, se revisaba la normatividad internacional, documentación en general, y se definieron las normas técnicas, inclusive la corporación. Algunos de nosotros estuvimos en esos comités para el desarrollo de estas normas. Como les digo, son normas de referencia que igualmente también tienen oportunidades de mejora, tienen temas de que en cada campo cada empresa puede darle inclusiones de sus propias guías o sus propias políticas. Esta imagen también es tomada de unos papers de NACE, también la he visto en otros seminarios, congresos que he participado, y me gusta porque a partir de la amenaza corrosión, todos tenemos corrosión en nuestros campos y quizás es de las amenazas más comunes y afines para todos. Por eso quizás en estas charlas usamos esta amenaza para explicar toda la estrategia, porque es de las amenazas, como es tan convencional para todos, pues es mucho más fácil explicar la estrategia para esa amenaza, pero como ustedes saben hay muchas más amenazas, pero en este es un ejemplo de varios papers de NACE para la amenaza corrosión, donde al final pues tenemos una política de integridad para esta amenaza, pero que parte de una pirámide soportada inicialmente en procedimientos, en prácticas de trabajo. Entonces acá ya estoy hablando de protocolos, de metodologías, de procedimientos de inspección, de monitoreo, procedimientos de la aplicación de controles de tratamiento químico, recubrimientos, protección catódica, y que posteriormente se ejecutan traducidos en planes. Estos planes de integridad pues deben estar enfocados y basados en qué me está atacando, cuáles son los mecanismos, cuál es el ciclo de vida de mis equipos y lógicamente el factor económico. No voy a hacer una inversión si esa inversión está sobrepasando mi capacidad financiera y no tengo un retorno de la inversión que me permita hacer ese tipo de inyección de capital o de generación de recursos. La criticidad en las regulaciones y también el tema de optimización de mitigación. Para que esos planes se ejecuten, pues debe haber unos facilitadores, deben haber unos planes y unos controles y unas medidas que nos permitan ejecutar estos planes desde la organización, los aliados o contratistas, clave que las organizaciones tengan unos aliados y que esos aliados, así sean muchos, todos estén alineados y todos tengan el mismo objetivo, trabajen bajo la misma estrategia y estén alineados en la misma política. Importante también el tema de entrenamiento y competencias. Es clave tener personal competente, personal que esté entrenado, personal que en lo posible tenga sus cursos certificados. Aquí hay entidades como NACE, API, que nos dan estas certificaciones y que esto en cierta forma facilita un aseguramiento de las competencias de las personas. De igual forma también todo el tema de investigaciones de incidentes, la documentación y todo en común que implique un proceso de mejoramiento continuo. Importante que las empresas tengan unos objetivos dentro de la política de gestión de integridad y que exista una estrategia que sea clara, que sea contundente y lo más importante que sea de ejecución, no que simplemente sea un tema de papel o de documentación. Entonces acá este esquema que quizás algunos de ustedes lo conozcan, pues muestra los elementos específicos para la amenaza, en este caso corrosión, y los elementos del sistema de gestión que son de tipo organizacional. Bueno, en este sentido y como hablaba, pues entonces tenemos unos planes de integridad, control de calidad, gestión del cambio, desempeño, un plan de comunicaciones. Hoy nos vamos a enfocar a lo que es principalmente el plan de integridad, cómo la corporación tiene. Nosotros tenemos un plan de integridad que está articulado en sus diferentes elementos, que tenemos un grupo interdisciplinar para poder abordar las diferentes amenazas, que tenemos desarrollos tecnológicos, metodologías que nos han permitido abordar todos los elementos del plan de integridad, desde la segmentación hasta valoraciones de riesgos, definición de planes de acción. Todo esto lo vamos a ver más adelante, entonces me va a permitir pasar. ¿Por qué es importante esto? Pues lógicamente debe haber
una razón de ser para implementar los procesos de gestión de integridad. ¿Y cuáles son? Debe haber unas necesidades, y nosotros en el transcurso del tiempo hemos identificado, además de las problemáticas, si recuerdan el reto de la corporación, pues acá también hemos identificado unas necesidades y que hemos generado unos productos para abordar esas necesidades. ¿Qué se requiere en primera instancia? Poder lograr un sistema de integridad que sea confiable, práctico y que sea eficaz. Y para eso la corporación desarrolló la estrategia de integridad. Y que esa estrategia de integridad integre metodologías, tecnologías, estrategias que al final me permitan garantizar la integridad de los equipos. Y en eso nosotros hemos abordado con el desarrollo de modelos propios, desarrollados a la medida de los campos, a la medida de los clientes, con valores objetivos, de acuerdo a los históricos de fallas, de acuerdo a los históricos de inspecciones y monitoreos, y que también toda esta información quede en herramientas software que permitan hacer las validaciones o que permitan hacer todo el manejo de integridad y de corrosión. También, lógicamente, no es quedarse en eso, quedarse en lo ya desarrollado y mantener eso trazable en el tiempo. Es importante, pero también es más importante irse modernizando, ir teniendo la adquisición o el desarrollo de nuevas tecnologías. Ahora está muy de moda todo el tema de la industria 4.0, Internet de las cosas, monitoreo remoto. Hoy, ¿cuántos de ustedes no están presentando quizás inconvenientes por el tema de la pandemia, por no poder estar con todo el personal en campo, con la disponibilidad para todos los recursos? Y acá, cosas de este estilo como monitoreo remoto se convierten en las alternativas que nos permiten seguir haciendo gestión de integridad sin disminuir el riesgo. En este sentido, nosotros hemos abordado con temas de modelos predictivos, desarrollo de equipos de monitoreo y que los dos al final queden también en sistemas de información. Todo esto ustedes lo han visto en los demás seminarios, también lo vamos a ver. Tenemos el siguiente seminario va a estar enfocado en algunos modelos de corrosión interna y externa, y también en el desarrollo de modelos predictivos. Nuevos desarrollos, la corporación la verdad ha abordado principalmente todo lo que tiene que ver con tratamientos químicos, recubrimientos, nuevas tecnologías que van llegando al país, son nuevas tecnologías que afortunadamente nuestros clientes nos piden evaluarlas, o en algunos casos nosotros también estamos consultando nuevos desarrollos para traerlos, probarlos o generarlos desde acá. Toda la parte de tratamiento, recubrimientos para enterrada, tubería enterrada, aérea, tanques en general, inclusive toda la parte de refuerzos. Y todos estos esfuerzos que se hagan, pues al final también tienen que tener un factor económico y primordial, que sea rentable. No vale la pena implementar nuevas tecnologías si no tenemos una relación costo-beneficio importante. No vale la pena monitorear e inspeccionar simplemente por cubrir unas rutinas, sino que debe ser unas rutinas priorizada y basada en los riesgos y que permita unos recursos priorizados. Y al final, todo el tema de transferencia de conocimiento. ¿Qué estamos haciendo hoy acá? Aprovechando todo el tema de la pandemia, todo el tema que muchas de las personas están en sus casitas y que esperamos que también todos se encuentren muy bien, pero que estén aprovechando estos espacios para fortalecer conocimientos, quizás de pronto ver nuevas experiencias, nuevas metodologías, y quizás también ustedes en el corto o mediano plazo también implementarlas. Nosotros lo hemos hecho en capacitaciones presenciales, capacitaciones virtuales, desarrollo de manuales, guías, y también tenemos plataformas e-learning. Inclusive, internamente nosotros tenemos una plataforma e-learning que se llama Enciclopedia, donde nuestro personal 6C, desarrolla todas sus capacitaciones, no solo en el área de corrosión e integridad, también tenemos nuestras capacitaciones HCE o las diferentes capacitaciones de las diferentes líneas que tiene la corporación. Plataformas similares se han desarrollado para algunas compañías, donde no solo se mete el componente de integridad, también están temas afines como medición, inclusive está el tema en temas administrativos, y esa plataforma ha permitido que esas empresas tengan su evaluación de competencias en estas plataformas, y que inclusive la herramienta arroje el modelo de cálculo de calificación y los respectivos diplomas y reconocimientos
por cumplir con las capacitaciones y con aprobados los cursos. Entonces digamos que estas necesidades han permitido que la corporación ya tenga su modelo, tenga su estrategia implementada en varias empresas, con casos muy exitosos, no solamente de reducción de fallas, sino también al haber reducción de fallas, pues una reducción importantísima en los costos de mantenimiento no programados o de mantener la producción, y ha generado esa reducción de fallas pues un impacto económico también significativo. Esta estrategia para los que trabajan en el sector de hidrocarburos pues es una estrategia puede decir estándar, pero como nosotros lo hemos mencionado, le hemos incluido unas soluciones, un conocimiento y un carácter de innovación, ya que incluye una serie de productos, de desarrollos que le meten ese componente al tema de manejo de integridad. No es solo seguir las normas, es usar el conocimiento que tenemos para hacer las diferentes etapas de la estrategia. Esto no solo aplica para el área de sector de hidrocarburos. Entonces, mi amigo, si usted no es del área de hidrocarburos y usted está en otros sectores también productivos, pues también acá esta estrategia es afín a eso, y esta estrategia se puede ampliar a cualquier tipo de sector. Y para no ir muy lejos, este tipo de software inclusive se ha desarrollado para el tema del sector salud, donde se hace toda la línea base, organización de la información, y se hace el seguimiento a ciertos vectores. Entonces es una estrategia que es trazable y que es transversal para diferentes sectores. ¿Y en qué se basa la estrategia? Desde una línea base donde se hace un diagnóstico, identificamos qué información se tiene, qué información hace falta, qué se debe recopilar o relevar, como dicen en algunos países, y hacer un primer diagnóstico de la amenaza. Se identifican esas amenazas, se identifican los mecanismos de daño con las respectivas normas que apliquen, y entramos a la fase de valoración de riesgo, donde digamos nosotros acá tenemos unas herramientas software, unas metodologías propias que ya vamos a mostrar, y posteriormente ya hacemos las valoraciones de integridad dependiendo también los estándares y los códigos. Un ejemplo ICTA, también tenemos software para eso. Y finalmente en la estructura priorizada, que es nada diferente a tener los equipos críticos o los equipos de mayor riesgo, hacer la implementación de los planes de acción que ya les he mencionado. Y todo esto hacerle un aseguramiento, ojalá o en la medida de lo posible dentro de una herramienta software como la que nosotros les hemos mostrado. Eso nos permitió no solo, y qué pena ser tan repetitivo, no solo abordar la estrategia de integridad, sino que inclusive los ciclos de seminarios virtuales también los hemos enfocado a lo mismo, a que ustedes tengan la posibilidad de conocer qué competencias tiene la corporación en los diferentes elementos del sistema de gestión de integridad, y por eso colocamos esta imagen acá, para que ustedes recuerden que los demás seminarios que hemos tenido y los próximos por dictar van a estar enfocados en los diferentes elementos de este ciclo de gestión de integridad. La generalidad del plan de integridad pues es importante desde el diseño del ciclo de gestión de activos. Esto debe estar articulado con eso, no una estrategia aparte, sino que esto debe estar afín con eso. Desde el diseño, nosotros hemos definido las metodologías para apoyar todo el tema de selección de materiales, inclusive temas de monitoreo, ubicación, qué tipo de elementos de monitoreo se requieren, qué tratamientos químicos desde el inicio de la operación requieren los equipos, ayudándoles a ustedes a definir no solo qué tratamiento, sino qué genérico, qué concentraciones, y cómo hacer inclusive las aplicaciones, cómo hacerle seguimiento con monitoreo remoto, qué elementos de monitoreo instalar para hacerle seguimiento y verificar la eficiencia una vez todo esté en operación. También la parte de recubrimientos, muy similar, procesos best in class, procesos de definición de qué líneas, ya en equipos con tiempos de servicio ya mayores, que hay que reemplazar, o inclusive desde el diseño ya tener desde la especificación de qué tipos de reemplazos, qué tipo de reparaciones aplican, y tenerlo todo en nuestras especificaciones, en nuestros procesos de diseño. En la parte de riesgos, todos los procesos de simulación con los que cuenta la corporación, todas las metodologías, árboles de decisión,
para hacer las valoraciones de amenazas, pesos relativos para cada una de las amenazas y cómo evalúo finalmente integrado el riesgo sumando todas las amenazas, y la definición de los planes de acción, todos los controles de tratamientos, recubrimientos, protección catódica, elementos de monitoreo, implementación de nuevos materiales, nuevos diseños, y finalmente el tema de aseguramiento. Nosotros apoyamos a nuestros usuarios en todo el tema de auditorías, definición de KPIs, y todo esto queda en el marco primero de un software de gestión y segundo bajo unas guías de integridad mecánica que quedan documentadas para que si el día de mañana alguno de nosotros no está, igual todo lo que se haga, la estrategia, los planes, la valoración de riesgos, quede documentada para que se le mantenga en el tiempo independiente del grupo de personas que esté de un año o de otro. Nosotros lo ejecutamos con un grupo de personas. Acá lo que quiero mostrarles es que son personas CIC, que no debe ser obviamente, pues yo lo muestro porque es la forma como nosotros lo venimos haciendo, pero lo importante es que una persona esté acá, que esté centralizando la información, que sea ese canal y que sea esa persona que permita generar una comunicación constante, un análisis de información de las empresas y de las diferentes dependencias de las empresas, ingeniería, construcción, producción y lógicamente el área de integridad. Nosotros, estas personas se encargan de centralizar la información, semana a semana van actualizando la información. Para los que tienen las herramientas software, pues se carga la información, se hacen las corridas y se le hace todo el proceso de gestión para siempre identificar los puntos críticos, ya sea en una planta o en un sistema de producción o de inyección, definir cuáles son los planes de acción, las mejoras en esos planes de acción y ir dando un proceso de aseguramiento hacia la minimización del riesgo mediante una filosofía de PHBA, de planificar, planear, hacer, verificar y actuar. Bueno, en la línea base, entonces nosotros pues se requiere una gran cantidad de información, unos profesionales de un grupo interdisciplinario que permita hacer la revisión, análisis, evaluación y diagnóstico de qué información se tiene, de diseño, de toda la parte operacional, de composición del fluido, de históricos y registros de monitoreo e inspección y controles, inclusive toda la parte de mantenimiento. Con todo este paquete de información, que es bastante para los que hemos tenido la oportunidad de revisar todo este tipo de información, es bastante información, hay que consultar en muchas dependencias, muchas bases de datos. Todo esto nosotros lo integramos, lo analizamos y hacemos en primera instancia un análisis gap de qué se tiene, qué se debería tener y qué hace falta. Y con esto lo que buscamos es poder hacer la identificación de amenazas, la información necesaria para hacer las corridas de riesgos y la información necesaria para valorar integridad. Luego entramos a toda la identificación de amenazas. Esto no es un curso de integridad, entonces no vamos a entrar en detalle a cada una de las amenazas. Hay empresas que las clasifican de una u otra forma. Hay empresas o sectores que hablan de alrededor de 21 amenazas clasificadas en 9 categorías. Este es un ejemplo, puede que no sea para todos el mismo, pero lo importante es que ustedes tengan conocimiento de las diferentes amenazas. Hay unas amenazas independientes del tiempo, cuando hablamos de daño por terceros, operaciones incorrectas, clima y fuerzas externas, perdón. Amenazas estables que son asociadas a los materiales, a su manufactura, construcción, equipos. Aquí ya estamos hablando de defectos de las tuberías, defectos en las soldaduras, en accesorios o en diferentes elementos que hacen parte de la infraestructura, y otras que son relativamente más sencillas de evaluar porque permiten hacer predicciones, porque permiten tener modelos, porque es un tema que se ha abordado ampliamente a nivel mundial para todo el tema de corrosión interna, externa y todo el tema de agrietamiento. Estas son las amenazas, como les dije, pues no es un curso y la idea no es entrar en cada una, pero es, digamos, un resumen de lo que se encuentra uno en el campo. Pero sí que me interesa es la parte de valoración de riesgos. Entonces acá eso es una forma de cómo nosotros presentamos y abordamos la temática. Este es un ejemplo de corrosión interna.
Acá es importante que ustedes tengan en cuenta que estas son metodologías que son desarrolladas con la información que nosotros recopilamos en cada compañía, que para cada compañía aplica un modelo diferente. Para este ejemplo en particular es de una empresa acá en Colombia donde hicimos un desarrollo que fue exitoso, logramos reducción de fallas del 85% en pozos productores, donde tenían anualmente alrededor de 130 fallas y en la actualidad no llegamos ni a 5 fallas anuales por corrosión, donde toda la información se analizó, se definió qué otra información se requería, se hizo todo un levantamiento de información, un análisis estadístico, un análisis de variables y se definió que estas variables son las de mayor relevancia para corrosión interna en pozos productores de este campo. En otras empresas, en otras compañías son otras variables, otros rangos, entonces es clave que ustedes entiendan que no, esto se puede adaptar, claro que sí, pero se requiere un estudio, unas metodologías, unos análisis para ampliarlo o extrapolarlo a otros campos. Acá hablamos de condiciones de corrosividad del fluido, de temas de CO2, porque precisamente es uno de los agentes corrosivos que más relevancia tenía en este campo, y el tema de bacterias, y también habíamos evidenciado fallas y presencia de incrustaciones de carbonatos de calcio, magnesio y también de varita. Y también toda la parte asociada a cloruros. De la parte de diseño y operación, el tipo de material de la varilla, tipo de levantamiento, cálculos de velocidades y tiempos de vida remanente, según la empresa, lo que tengan, o calculados a partir de monitoreos de velocidad de corrosión. Y con esta información, pues, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros lo que hacemos es definir unas variables, definir unos niveles y definir unos rangos. Les repito, estos rangos, muchos dirán, uy, 68 ppm de CO2 disuelto, cuando algunas normas hablan de 250 ppm. Pues en este caso, verificado en campo con mediciones por ultrasonido, con mediciones con cupones, este campo y la sinergia de las demás cosas nos arrojaba que a tan solo 68-80 ppm ya teníamos velocidades de corrosión de 8 mpy y con grados de afectación importantes nuestras tuberías. ¿Y de dónde salen esos rangos? Pues del análisis estadístico que nosotros hacemos. Ese análisis, tranquilos que en el siguiente seminario lo vamos a revisar en más detalle y van a entender un poco de dónde salen estos números, de dónde salen esos niveles y en qué consiste todo este tema. Esto simplemente es un preámbulo de la estrategia para poderles explicar cómo lo abordamos y cómo lo ejecutamos. Tenemos pues las variables que apliquen, unos pesos, unos rangos, cada uno tiene un peso, acá nos están mostrando los pesos, y luego una sumatoria del índice de probabilidad de falla, acá lo colocamos de 0 a 10, y hacemos la corrida de riesgos, en este caso probabilidad de falla, aún no he cruzado la parte de consecuencia, y identificamos en esa época cómo estaba el campo con esos problemas de corrosión, de ataques por bacterias, de corrosión por CO2, estas varillas salían totalmente corroídas, picadas y muchas veces esas generaban o era el precursor de otro tipo de fallas. Y lo teníamos acá donde teníamos 66% de la población en severo. Luego que hicimos este análisis, identificamos cuáles eran los puntos críticos, se hizo una inversión de recursos, una redefinición del tratamiento químico, redefinición de selección de materiales, recursos para el tema de monitoreo. Llegamos al año siguiente, esto estoy hablando 2016 a 2017, a tener una reducción en la probabilidad de falla y donde la mayor población se nos bajó a una clasificación entre medio y alto, cuando antes todo lo teníamos entre severo y alto. Acá no coloqué la torta ya actual, estamos alrededor del 15% en alto, ya con 0 severos y con una población medio y baja en constante crecimiento. Esta es la metodología para corrosión interna. Les repito, esto aplica para un campo. Hay compañías que tienen varios campos y en cada campo estos variables, estos rangos cambian porque el comportamiento, las arenas, el fluido es diferente, entonces cada uno es muy particular de analizar. Eso anterior que les acabo de presentar está principalmente
implementado lo que tiene que ver con sistemas de gathering, sistemas de recolección y también para sistemas de agua de inyección. Es la forma como nosotros lo venimos abordando, ha sido exitoso. Y este que les estoy presentando es la equivalente, pero lo usamos sobre todo en temas de estaciones, facilidades. Acá lo mismo, lo definimos por amenazas, o bueno, acá amenazas no tanto, porque estamos hablando de la amenaza corrosión, pero sí la amenaza corrosión y por agente corrosivo o por mecanismo de daño. Solamente les coloqué el ejemplo para corrosión ácida, pero acá se abordan los diferentes tipos de corrosión y acá en función de la información para esta empresa, por la disponibilidad de información que se tenía, pues teníamos estos parámetros y el análisis estadístico nos permitió identificar que estos parámetros para corrosión ácida y en función de las velocidades de corrosión, definir los rangos y darles sus categorías y sus puntajes, y teníamos un índice para corrosión ácida. Luego, para los demás mecanismos, cada uno tiene su índice y la sumatoria con unos pesos ponderados para cada uno de estos agentes nos da un riesgo por corrosión, un índice de probabilidad de falla cualitativo para la parte de corrosión interna. Lo evaluamos para los diferentes equipos de una estación dada y digamos este esquema es muy interesante porque permite identificar hacia dónde debo ir, que es lo verde, dónde estoy actualmente y cuáles son mis puntos críticos, y si está en el mismo tren, de pronto acá también puedo ver que requiere unas mejoras en el tratamiento químico en un punto dado, o si todo lo tengo en control. Esto lo llamamos nosotros, pues muy a nombre nuestro, mapas de corrosión, pero digamos esto también es un análisis de corrosividad. En la parte de corrosión externa es equivalente, pero pues acá se usan los elementos asociados a corrosión externa, toda la parte de CBG, ILI, SIPS, ILI si lo tienen, SIPS para todo el tema de potenciales y toda la parte de composición del suelo. Acá les muestro un resumido del físico-químico, pero el físico-químico a su vez tiene toda una gama de componentes, de parámetros, perdón, cloruro, sulfatos, distribución granulométrica, humedad, potencial redox, la parte microbiológica, el conteo de bacterias, sulfatorreductoras, productoras de ácido, y cada una con los respectivos puntajes, lo mismo que mencioné antes, propio para cada zona del país o para cada zona donde esté ubicada la línea. Los de CBG, SIPS o ILI, si no tienen alguno, pues los pesos relativos van cambiando en función de la información que se tenga. Nuevamente tenemos unos índices de probabilidad de falla de 0 a 10, y acá por temas de visualización pues no vamos a mostrar unos oleoductos o unas líneas de muchos kilómetros con un reporte integrado. Entonces acá sí ya es sí o sí la necesidad de tener unos mapas satelitales donde podamos identificar la probabilidad de falla o cada uno de estos parámetros, cómo se comporta, tenerlos mapeados, identificar las zonas, tener estos mapas de corrosividad, y si está la parte de consecuencias y de análisis de zonas de alta consecuencia, perdón, también cruzarlo contra esto pues para hacer el cruce completo de lo que es valoración de riesgo. La valoración de integridad, pues ustedes conocen muy bien cuáles son las normas. Entonces hablamos de unas normas ASME, API, DNB, API y muchísimas más tipos de normas para hacer todo el tema de administración de integridad, que en esencia algunas inclusive muestran un esquema similar a lo que les he mostrado. El tema de evaluación de integridad para el tema de ILI, están acá algunas de las normas, hay más. De pruebas hidrostáticas y toda la parte de las valoraciones de inspección directa y de NEIS principalmente, todo lo que es IGDA para gas líquido, para gas seco, gas húmedo, líquidos, multifásico, la metodología EGDA, y para la parte de Stress Corrosion Cracking, y cómo con esto, una vez se hace la evaluación, cómo hago las valoraciones de integridad con los códigos que apliquen, 31G, 570, 510, DNB. Aquí también menciono algunas, pero esto también es un mundo de normas. Y lo importante es que yo pueda hacer toda la valoración, pueda tener mis vidas remanentes, mis máximas presiones, mis presiones seguras, para que no llegue a ocurrir este tipo de afectaciones y pierda la integridad de mis equipos. En este sentido, la corporación ha desarrollado productos, software. Este es un ejemplo de uno de los software de IGDA y EGDA,
donde tenemos toda la metodología cargada, entonces se sube la información, acá algunas imágenes de carga de datos, imágenes de cómo se puede visualizar el trazado de la línea y los puntos o las indicaciones de acuerdo a los cálculos, y la proyección de vida remanente hasta llegar al espesor mínimo requerido o lo que se tenga del análisis. Las entradas tanto de corrosión interna como externa, este es un ejemplo para ese tipo de valoraciones. Los planes de acción pues están enfocados a lo que es monitoreo de inspección, tratamiento químico, recubrimiento, sistemas de protección catódica, selección de materiales, análisis de falla, controles operativos. Esto está enfocado a corrosión. Repito, para mí corrosión es de las amenazas que permiten más fácilmente explicar toda una estrategia de integridad. Las demás amenazas pues tienen otro tipo de planes de acción que también se tienen y que en su momento los revisaremos. Pero digamos, para corrosión es una forma relativamente sencilla de poderles presentar algunos de los planes de acción. Esos planes de acción, como les mencionaba, pues hay productos de nosotros o comercialmente existen otras alternativas. Acá nosotros hemos hablado de software, hemos hablado de equipos de monitoreo, ya sea remoto o in situ para velocidad de corrosión, monitoreo remoto del tratamiento químico, las facilidades de monitoreo, viales, pero detrás de todo esto también hay las metodologías, los laboratorios con los que cuenta la corporación para abordar y analizar tratamientos químicos, recubrimientos, sistemas de protección catódica, la parte de protección de inspección, análisis de falla. Importante el tema de análisis de falla porque eso es un input adicional que nos permite identificar causa raíz y tomar acción para que no vuelvan a ocurrir ese tipo de eventos. Eso ustedes lo vieron en los anteriores seminarios. Eso era para corrosión interna. Para corrosión externa el modelo equivalente o una imagen equivalente, pero acá ya hablando de temas de protección catódica, estación en coupon test, tanto para verificar potenciales como para verificar procesos, cuantificación de velocidad de corrosión natural, rectificadores, sistemas de monitoreo remoto para los rectificadores, sistemas de medición de velocidad de corrosión del suelo con técnicas electroquímicas, análisis de corrosividad de suelos que integra la parte físico-química, microbiológica y electroquímica, y todo el tema de reemplazos, refuerzos, materiales que se deben usar en los diseños y cosas de ese estilo. Todos estos planes de acción, para ustedes algunos pues serán en el día a día, tendrán en sus planes este tipo de acciones que se ejecutan. Lo aseguramos, ¿cómo? Pues con personal del área de integridad, sea CIC o de cualquier empresa, que haga un aseguramiento de la información del tratamiento químico, que verifique la eficiencia del tratamiento químico con los monitoreos, con las inspecciones, con las fallas que están ocurriendo, con las zonas donde se están dando reemplazos y reparaciones, y que en estos 6 pasos sencillitos se pueda tener constantemente actualizado el estado de integridad de los activos, donde se tenga la información actualizada, donde constantemente estemos valorando riesgos, que no solo nos quedemos con un RBI y que por ausencia de información lo castigue, y de pronto los recursos y ahora con toda esta crisis que requieran priorizar, pues tengamos unas metodologías de riesgos que sean propias, que sean aterrizadas a los daños, a las fallas, a los sistemas de medición e inspección que tenga cada empresa, que se definan los programas de control de corrosión, que sean eficientes, que los recubrimientos sean acorde a la necesidad, que sean correctamente aplicados, y que la preparación de superficie también sea desarrollada de una forma estricta con su respectivo control de calidad, los programas de inspección, y hacerle el desempeño con unos indicadores, unos KPIs de eso, de cada una de las acciones que se tomen, KPIs de desempeño, de cumplimiento, o KPIs de eficiencia, o KPIs gerenciales, pero que se tengan unos KPIs y que constantemente se le haga seguimiento a esos KPIs, y que se le haga revisión al programa, que si tengo un plan de monitoreo realmente sea un plan que voy a cumplir,
que verifique con un KPI que lo estoy cumpliendo y que le haga gestión a ese plan de monitoreo, no que simplemente tenga un plan de monitoreo a 3 años, lo mantenga y resulta que mi infraestructura está entrando en control, tengo muchos puntos con velocidades de corrosión bajas, con pocas fallas y yo manteniendo la misma cantidad de puntos en monitoreo. Pues no, la idea es de estos mismos análisis ir optimizando, ir ajustando rutinas para que realmente los recursos se enfoquen a lo que realmente se necesita. Y también de lecciones aprendidas, pues aprender de los análisis de falla, aprender de los diferentes eventos, documentarlos, hacerlos visibles y todo eso. Entonces toda esta parte es clave, no que esta personita que está acá, este ingeniero de integridad, sea un policía mirando a ver si se están construyendo bien, si el de tratamiento está inyectando bien. No, esa no es la idea. La idea es que dentro del proceso de gestión se tengan las herramientas para validar que todos los controles son eficientes y que donde se requieran ajustes, ya sea para optimizar o para subir frecuencias, pues todo esté articulado y todo se haga en el marco de un proceso de gestión, que no sea solo una persona, que aquí participe las diferentes dependencias y que todo se tenga en un sistema de información, para el ejemplo el que nosotros les hemos presentado, del sistema de información para gestión de corrosión, y que se tenga desde el diseño, las amenazas, planes de acción y el tema de aseguramiento. Bueno, además de eso es clave y bueno, en lo personal, en las empresas y en los campos donde he tenido oportunidad de estar liderando ese tipo de estrategias, es clave no solo que exista un grupo de integridad y que este grupo de integridad sea el que se encargue de hacer todo. Entonces, en este sentido, siempre tratamos que así como a nivel interno la corporación tiene un grupo interdisciplinar, en las compañías también el área de integridad socialice toda la estrategia y que otras dependencias también se metan en el cuento, se metan en la filosofía de integridad, y eso se logra es con disciplina y reuniendo a las personas de las diferentes áreas y mostrándoles tanto los buenos resultados como los no tan buenos, y hacerle gestión y una gestión conjunta, no solo que el área de integridad sea el que se encargue de eso. Y para eso a nosotros nos ha funcionado, y esto es de escuela de alguna empresa acá, de cuando inició todo este tema de integridad para la corporación, donde se generaba esa cultura donde las diferentes áreas estaban involucradas con toda la estrategia o el plan de integridad, participaban, y que inclusive la operación participa, y por eso estas herramientas software se usan para eso, para socializarle a la operación cómo están los equipos, cómo están las plantas, y que ellos mismos identifiquen qué parámetros están fuera de control, qué cuidados hay que tener, por qué es importante el tratamiento, por qué es importante que no me quiten un sistema de monitoreo, porque eso me da información valiosa. Y cuando ya eso se vuelve una cultura, cuando ya se vuelve una estrategia madura y uno ve en los campos los operadores con esa conciencia de integridad, pues la verdad que es bastante satisfactorio ver que no solo el área de integridad está trabajando y enfocando esfuerzos, sino que todas las áreas de las compañías trabajan hacia lo mismo. Eso, al final de cuentas, a las personas que trabajamos integridad también nos facilita mucho el cuento de lograr llevar a feliz término toda la implementación de una estrategia. Acá tenemos modelos de reuniones quincenales, trimestrales, anuales, informes de gestión, y también inclusive involucrar a la alta gerencia. No se va a presentar en detalle, solamente pues usted no se recomienda ir al detalle de qué es corrosión o este punto, no, sino ir a mostrarle la fotografía exacta de cómo está su planta, cómo están sus pozos, cómo están sus indicadores, qué se debe mejorar, y de pronto qué controles operativos y qué ayudas y soporte se requiere de parte de la operación para generar planes de acción preventivos y eficientes. Esta implementación pues a nosotros nos ha permitido, en las compañías donde lo hemos implementado, desde las diferentes etapas del ciclo de gestión de activos, darle solución, por ejemplo, a una selección efectiva de materiales y controles. Hemos visto que también desde la documentación, definición de qué tipo de acero, definición de qué tipo de controles, qué tratamiento, se han apoyado en nosotros
para desde el inicio ya tener claro eso. También la parte de monitoreo, inclusive hasta todo el tema del piping class. El área de ingeniería ya se apoya en el área de integridad para tener en cuenta esos factores y desde el inicio considerar qué tipo de material, qué espesores, para dependiendo de la corrosividad del sistema. Esto ha permitido también darle una gestión eficiente y dando una minimización de los riesgos. O sea, en donde hemos estado, y no es por presumir, y para las personas que nos conocen acá en Colombia y han visto las competencias y los trabajos que ha desarrollado la corporación, se ha visto cómo se ha logrado reducción significativa de fallas, minimización de riesgos y ajustes en la asignación de recursos para los planes de integridad. Esto, pues nosotros creemos y estamos convencidos que si bien las normas y las guías son estándares y son guías para implementar, pues en algunas ocasiones también son guías que requieren mejoras, y acá eso es lo que hemos realizado. Hemos implementado modelos como los que les presenté, con ajustes y con, digamos, definición de parámetros, rangos y variables que están correlacionadas con el comportamiento de las fallas, con el comportamiento de los sistemas de monitoreo, de velocidades de corrosión. Entonces eso hace mucho más fácil hacer el análisis de corrosión, hacer el análisis de riesgos, porque está prácticamente en coherencia con eso, con las fallas y con los daños. Y al identificar qué realmente está fallando y asignar los planes de acción a eso que está fallando, pues lograr una reducción de fallas y paradas no programadas. Todo el tema de gestión permanente, de tener a alguien ahí analizando la información, pues permite tomar decisiones oportunas y no esperar hasta que ocurra un nuevo evento de falla. Entonces eso también ha ayudado bastante. La disponibilidad de un plan de integridad no solo anual, sino en lo posible trazable y con un plan de integridad proyectado a largo plazo, con unas metas respectivas, con unos objetivos, y que eso esté dentro de la compañía y que haga parte de la estructura de la organización y que incluya su política y su estrategia con sus respectivos objetivos. Esto entonces permite una gestión de recursos basada en priorización y lógicamente pues una optimización de los programas de mantenimiento. ¿Esto qué logra? En resumen, pues logra que la estrategia da un soporte de rentabilidad operativa para la implementación de los planes de integridad, para la reducción de presupuestos o asignación de presupuestos a las zonas de mayor impacto en las empresas. Esa es la forma como lo ha trabajado la corporación. La verdad es que es mucho más tema y aquí podríamos extendernos mucho más. Por temas de tiempo lo trajimos hasta ahí. Las otras charlas, ya ahora vamos a mostrarles qué charlas van a tener un poco más de énfasis en ciertos temas, pero que sí estamos actualmente nosotros ejecutando, haciendo desarrollos, generando conocimiento, metodologías, modelos. Estamos toda la parte de selección de materiales tanto metálicos como no metálicos. Ya se está viendo la necesidad de tener una estrategia de integridad para materiales no metálicos. Hay empresas y compañías grandes del país que tienen, donde su infraestructura en su mayor parte es material no metálico. Ya se ven afectaciones donde, por ejemplo, agentes como bacterias se están viendo fallas en materiales no metálicos. El tema de integridad en fondo de pozo, importantísimo, como vimos en las primeras slides, tanto en superficie, cuando hablamos de facilidad, también el tema de pozos es vital, tener toda una estructura y un plan de integridad en fondo. Aquí hay empresas líderes en eso, pero también nosotros ya estamos entrando a abordar la temática, no solo para la parte de corrosión. Y también el tema de erosión. Los campos, a medida que envejecen, pues los pozos y los fluidos van creciendo en aporte de arenas, van aumentando las fallas en las soldaduras, las fallas en los accesorios, y a eso, al igual que corrosión, se le debe dar un proceso de gestión equivalente a lo que les he mostrado para corrosión, para corrosión. En riesgos estamos actualmente y ya tenemos un avance importante en todo lo que es acumulación de sólidos, acumulación de agua, un tema muy importante para aquellos que tengan de pronto oleoductos,
valoraciones y modelos predictivos de picadura. Ahorita justamente estamos montando un banco de pruebas para poder tener un modelo de estimación y data que nos permita a nosotros con análisis estadísticos tener un modelo de predicción de picaduras principalmente asociado a bacterias, riesgos para la parte de integridad en fondo, piernas muertas, con temas de abandono, con temas de que han tenido que parar equipos. Entonces la infraestructura de piernas muertas con el tiempo va a ir creciendo. Entonces este tipo de elementos también requieren una metodología, una estrategia. Pues también eso ya la tenemos. Se ha abordado para muchas empresas. La idea es transferirlo a otras que también tengan esa necesidad. Modelos predictivos en la parte de corrosión externa, no solo con los cualitativos de corrosión, de la corrosividad del suelo con la fisicoquímica, sino poder tener de toda esa gran cantidad de información que tenemos, tener modelos predictivos de corrosión externa, así como existen actualmente para interna. Yo sé que eso existe, que hay muchos papers, pero como les digo, la idea no es tomar modelos externos o de literatura, sino tener modelos con información de cada uno de los activos y modelos de riesgos de tanques. Pues en tanques uno comúnmente ve todo el tema de RBI, a veces el RBI castiga o a veces quizás no es la metodología más eficaz para esto. La idea es tener de todos estos análisis de corrosión, de estos mapas, tener un modelo alternativo que sea un poquito más preciso y que permita pues darle gestión a todo el tema de riesgos en tanques. Planes de acción, como les mencionamos, estamos enfocados a monitoreo en línea, monitoreo remoto. Aquí también en Colombia el tema de interferencias, hay trazados que se comparten derechos de vía, hay una problemática importante de interferencias. Desde más o menos hace 2 años ya se ha identificado en varias compañías operadoras. Muchos saben que tienen el problema y digamos que conjuntamente se está revisando qué soluciones darles desde el área de protección catódica. Los que han participado en eventos de la CIC pronto tuvieron la oportunidad de participar en algunas jornadas tecnológicas donde se abordó específicamente todo ese tema de sistemas de protección catódica, interferencias para algunas zonas de acá del país. Y el tema de recubrimientos nunca va a parar, siempre van a haber nuevas metodologías, nuevos desarrollos, nuevos procesos de preparación de superficie, abrasivos, nuevas técnicas de aplicación. Entonces esas nuevas tecnologías pues nosotros también tenemos que estar alineados a eso, y en ese sentido pues también nuestros protocolos, nuestro personal pues también se va actualizando en eso para las diferentes metodologías. La parte de aseguramiento, en lo que ya es gerenciamiento de integridad, no solamente dar un soporte con una persona que se encargue, que sí, muy bien, pero ya es hablar de términos de gerenciamiento, de muchos campos, de llevar los casos exitosos a otros campos y gerenciarlos a nivel regional, departamental o inclusive a nivel nacional, y darle transferencia a lo que ya se ha obtenido, y también la parte de gestión de integridad cuando se tiene ya el abandono de los equipos. Estos son algunos de los temas de interés que actualmente estamos desarrollando, algunos porque son muchos más, y como a nosotros nuestra misión también es dar transferencia de conocimiento, pues entonces de algunas de estas temáticas definimos nuestro ciclo de gestión, nuestro ciclo de conferencias que inicia el día de hoy. El día de hoy era más una introducción, que conozcan. Ustedes de pronto en las anteriores charlas vieron muchas de estas imágenes, ahora sí las vimos a plenitud y de una forma integrada, y creo que ya ahora lo que vamos a ver son algunas de las temáticas para los próximos seminarios virtuales. Entonces yo le voy a dar paso un momento a mi compañero Juan Andrés. Él les va a dar explicación de cuáles son las siguientes charlas, y mientras tanto entonces vamos a consolidar las preguntas, y al final entonces retomo yo y voy a contestar un par de preguntas para darle cierre a la charla. Entonces, Juan Andrés. Buenas, listo. Para socializar el segundo ciclo de webinars estará dividido en 5.
El primero fue el día de hoy, realizado por Giovanni, sobre integridad, estrategia CIC para la gestión de integridad. La siguiente temática, el siguiente seminario, se va a trabajar sobre el tema de riesgos, específicamente la implementación de un modelo de corrosión. Posteriormente vamos a ver sobre la valoración de integridad, sobre integridad en sistemas de almacenamiento específicamente. Posteriormente, un tema de planes de acción y va a estar enfocado en el deterioro de FBE envejecido. Y finalmente, vamos a trabajar uno sobre gestión de activos y se va a tomar la estrategia de integridad para tuberías en condición de abandono. Estos serán los siguientes ciclos. Estén pendientes de las redes sociales para confirmarles las fechas. Pues se van a realizar los miércoles 4 de la tarde, pero estén atentos para informar cuál es la fecha del siguiente y continúen participando en nuestros webinarios. Los voy a dejar con Giovanni para responder las preguntas que nos realizaron en el chat de YouTube. Listo, Juan Andrés, muchas gracias. Bueno, hay una pregunta de Pedro Saavedra. ¿Dónde quedan los parámetros temperatura y presión como parámetros importantes para la corrosividad del fluido, sobre todo para mecanismos de corrosión por CO2? ¿Está refiriéndose a corrosión downhole o de facilidades? Bueno, la primera parte de ¿dónde queda el tema de temperatura y presión? Normalmente la parte de presión está involucrado en temas de presiones parciales para CO2 y para H2S. Y el tema de temperatura, si bien no está como un parámetro incluido ahí, las velocidades de corrosión principalmente sí están estimadas a diferentes condiciones de temperatura. Entonces, de modo indirecto están involucrados en las metodologías. Refiriéndose a corrosión downhole o de facilidades, en el ejemplo que les presenté, si bien está enfocado con información tomada en superficie, incluye la parte de varilla, tipo de levantamiento, y ese análisis permitió la reducción de fallas en fondo por corrosión, principalmente en lo que tiene que ver con varillas, donde teníamos las principales afectaciones. Bueno, en todo caso, si gustan, también tenemos información adicional. Muchas de estas cosas también se han presentado, o bueno, parte de esto se ha presentado en otros eventos, entonces también en Latin Core eso también pueden encontrar información adicional. Luis Jara, ¿qué tipo de servicios específicos presta el laboratorio de electroquímica y cómo se involucran en el sistema de gestión de integridad? Bueno, de hecho el laboratorio de electroquímica es uno de los que nos da mayor apoyo en todos los temas de corrosión, tanto de evaluación de los tratamientos químicos, de identificar eficiencias tanto en laboratorio como en campo. Entonces con estas técnicas cuantificamos las velocidades de corrosión, cuantificamos tendencia al picado, entonces nos permite determinar la eficiencia del tratamiento químico, inclusive desde los procesos best in class que se hacen. En campo, con las probetas, se hace la cuantificación de las velocidades de corrosión para verificar también la eficiencia de los productos. La parte de modelos en riesgos, el modelo de corrosión por CO2 y H2S que tiene la corporación es un modelo electroquímico que surgió de un proyecto de investigación donde el laboratorio de electroquímica desarrolló todo el desarrollo experimental, de donde finalmente surgieron las ecuaciones para hacer todos los cálculos de corrosión. Entonces digamos que la parte electroquímica nos apoya mucho en eso, en la parte de corrosión para suelos, inclusive también para la parte de alta presión, alta temperatura para evaluación de materiales no solo metálicos sino también no metálicos. Al tener esa infraestructura de alta presión, alta temperatura, pues también podemos simular en laboratorio condiciones de presión y en presencia de H2S y de CO2 y poder ver el deterioro, ya sea con cupones o con probetas y hacer las mediciones electroquímicas. Una pregunta adicional. Eddie Benítez pregunta: ¿los parámetros de contaminantes como CO2, me imagino que eso es oxígeno, H2S, hierro, es inherente a cada sistema? ¿Cómo se determina?
Bueno, esta parte lo voy a responder, pero igual en el siguiente seminario ahí lo van a entender en más detalle. Sí, la respuesta es cada sistema y cada parámetro tiene un análisis diferente. Los niveles de CO2 en una zona de producción son diferentes a los niveles de CO2 ya en la corriente de agua, y la afectación cambia y hay un sinergismo entre varios parámetros. Y eso es lo que se hace en esos análisis estadísticos que van a ver ustedes en el próximo seminario de implementación de modelos de corrosión. Y si cada sistema para cada parámetro tiene unas características, unos rangos, unos valores, y cada sistema es muy particular y a cada sistema se le da un análisis de corrosividad diferente. Bueno, por temas de tiempo, entonces vamos a parar en temas de preguntas. Entonces les resalto la invitación para este segundo ciclo de webinar. En el primero nos fue muy bien, tuvimos participación de muchas personas, no solo de acá local, Colombia. A nivel Latinoamérica tenemos participación, inclusive hoy entiendo que también tenemos participación de varios países: Perú, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, Brasil. También tenemos gente de Francia, Inglaterra, Países Bajos. Entonces para nosotros es bastante bueno y nos agrada mucho seguir contando con ustedes. Entonces, pues nuevamente bienvenidos a este nuevo ciclo y por favor estar atentos a toda la programación. Entonces, recuerden ubicarnos en nuestras redes sociales. Acá están nuestros contactos y acá la persona comercial se encarga de redireccionar sus inquietudes a las áreas técnicas según corresponda. Entonces pues acá pueden ver, también está nuestra página web, nos pueden seguir en Facebook, en nuestro canal de YouTube. Acá importante, en el canal de YouTube estamos considerando subir las presentaciones y esto que estamos haciendo, pero para ello deben estar ustedes registrados en la página de YouTube de la corporación. Entonces, y en LinkedIn. Entonces, para mí es un gusto promover este tipo de iniciativas. La verdad que a mí me gusta bastante, pues no solo mostrar lo que hace la corporación, sino que ustedes también vean que hay modelos alternativos y que hay empresas que les pueden dar soporte para ustedes. Entonces, muchas gracias por la asistencia y para una próxima oportunidad. Gracias.